Hemos visto el marxismo. Ahora vamos a ver diferentes concepciones sobre la guerra, la política, la violencia, de autores del siglo XX. Aunque alguno nació en el siglo XIX, sin duda que su desarrollo intelectual se ha dado en el siglo XX. Aquí tenemos en primer lugar a un teórico que constituyó el fundamento del nazismo, ¿no? Uno de los más importantes ideólogos del nazismo fue el alemán Rosenberg, Alfred Rosenberg, que nació a fines del siglo XIX y murió en el año 46, después de la Segunda Guerra Mundial. Después vamos a ver otro importante político del siglo XX, que también nació en el siglo XIX, 1978, y que murió en 1953. Joseph Stalin, ¿no? Y que al parecer era también marxista, como habíamos visto otros pensadores del siglo XX, por ejemplo Lenin, que sin duda continúa la tradición, el desarrollo ideológico, político, teórico de Marx. Después vamos a ver un filósofo de mucha importancia por el tipo de trabajo que desarrolla y por la valoración que se tiene de él, que es Foucault, Michel Foucault, y que vivió en el siglo XX, murió en los años 80, y que también tiene una concepción muy clara sobre la guerra, diferente o invertida a la que formuló Klaus von Clausewitz, ¿no? Este mariscal cuya frase la hemos comentado: la guerra es la política continuada por otros medios. Foucault invierte parte de esa frase y tenemos esta otra. Y por otra parte tenemos a Konrad Lorenz, que se ha especializado en el estudio de algunas especies animales. Es considerado el padre de estas disciplinas que estudian a las aves, al comportamiento animal, y que también vivió en el siglo XX y tiene también una idea clara sobre la violencia, la guerra y lo que estamos viendo. Temas relacionados como, por ejemplo, la agresión. Bueno, al final vamos a ver este pensador Coiré, que es un historiador de la ciencia. Vamos a ver unas consideraciones y después vamos a hacer una contraposición entre lo que les decía, la idea de Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios, y cómo esa idea es invertida en lo que concierne al sujeto, el predicado por Michel Foucault, que dice: la política es la guerra continuada por otros medios. Esto nos va a permitir desarrollar algunos contenidos y bueno, después de eso terminamos esta parte, que es sin duda muy importante, ¿no? Y que se ha completado con las exposiciones a las que les invité, exposiciones magistrales gratuitas por un especialista brasilero, doctor en filosofía. Bueno, ¿qué
¿Qué dice Rosenberg? Él habla, bueno, los nazis tienen varios conceptos, ¿no? Que justifican su política expansiva, su política bélica de conquista súbita y de destrucción rápida, la llamada Blitzkrieg, es decir, la guerra relámpago, ¿no? Uno de esos contenidos que también él refiere, aunque no con mucho énfasis, es la idea geopolítica del Lebensraum, que significa el espacio vital. Esa idea ha justificado la guerra de invasión que protagonizó Hitler desde 1939, especialmente sobre Polonia, obviamente hubo otras invasiones, aunque el inicio de la Segunda Guerra Mundial se establece precisamente en ese año, ¿no? Me parece que es noviembre de 1939. Bueno, ¿en qué consiste la teoría del Lebensraum? Que quiere decir espacio vital. Consiste, y hay varios sustentadores de esta concepción, también Rosenberg, en que el espacio no es un patrimonio fijo, sino es de quien lo posea. Y hay culturas, civilizaciones que lo necesitan más que otras por la cantidad de población, por su energía vital que requiere conquistas, que requiere bienes, que proyecta grandes construcciones, frente a otras culturas timoratas, empequeñecidas, sin ninguna relevancia y que contingentemente pueden poseer vastos territorios. Entonces, no hay una posesión, diríamos, de principio y de derecho que establezca límites fijos. El espacio, y particularmente el espacio geopolítico, ¿cuál es el espacio geopolítico? Es el espacio que permite el desarrollo de las culturas, por ejemplo, en cuanto a recursos naturales, terreno cultivable, terreno para la crianza de animales, etc. Está también en juego, en disputa. Y culturas fuertes, poderosas, con una sólida y agresiva armada, con un ejército bien equipado y con soldados que son obedientes y realizan sus tareas eficientemente, justifican esas condiciones culturales y sociales de algún agregado que se expanda, que conquiste, que someta, que amplíe su espacio vital. Porque a veces lo frecuente es que estén ceñidas esas culturas, esas sociedades a espacios pequeños, y grandes espacios estén en propiedad de personas sin mayor relevancia racial, es decir, claro, creen en la superioridad de la sangre. Y uno de ellos, Rosenberg, claro, el ideólogo de Hitler, habla del alma, de la raza. ¿Cuál raza? Por supuesto, la raza aria, ¿no? Concibe además que esta raza sería la superior en el mundo, que protagonizaría una revolución mundial y que daría fin a una situación de caos
estableciéndose como la raza superior dominante de las demás. Y claro, dominante quiere decir no por convencimiento ni por discurso, sino por fuerza militar. Es la fuerza militar la que permite que una sociedad, un país, se expanda y amplíe su espacio vital, conquistando las riquezas, los recursos naturales, eliminando a la población, sometiéndola, etc. Fíjense lo que dice, ¿no? Rosenberg. La guerra, bueno, que libran hoy las Fuerzas Armadas alemanas, se refiere claro a la Segunda Guerra Mundial, bajo el mando supremo de Adolf Hitler, es una guerra de una reforma inmensa. Claro, no es una guerra más que va a pasar en la historia sin ninguna relevancia, sino va a cambiar el rumbo de la historia. Así ensalzaba la Segunda Guerra Mundial, así de salamero era con Hitler, a quien caracteriza como la persona de mando supremo, y que además esta guerra exterminaría, fíjense, los gérmenes, dicen, ¿no?, racialmente infecciosos, especialmente de los judíos y sus bastardos. Claro, es conocida la ideología nazi como antisemita, ¿no? Ya aquí se puede ver. Es decir, si la Lebensraum es la justificación del espacio vital, lo es más si se trata de no solo arrebatar las propiedades de los judíos, sino de eliminarlos como gérmenes infecciosos, fíjense. No puede haber peor racismo, ¿no? Los judíos son una raza deleznable, sucia, que infecta. Ellos y sus hijos, ¿no? Es decir, los judíos y su progenie. Y por eso está más que justificada la guerra de exterminio. No se trata solo de reducirlos a guetos, lo que hicieron eficientemente, por ejemplo, en Polonia. Era muy famoso el gueto de Varsovia, sino de eliminarlos. Y claro, esa fue la solución final, al parecer ideada por Eichmann. Bueno, entonces la guerra está más que justificada. ¿Por qué? Porque las razas no son iguales, porque una es superior a las demás, y esa raza superior resulta que casualmente no tiene el espacio vital que necesita para desarrollarse, explayarse, y por lo tanto arrebatar ese espacio. En primer lugar, a los judíos es más que racional, es decir, es un derecho dada su superioridad. ¿Y en qué consiste la superioridad aria? En que tiene un alma diferente al alma medrosa, al alma atenida a la riqueza de los judíos, ¿no?, detestable para el hombre superior, o como diría tal vez Nietzsche, el superhombre. Entonces, lo más importante es la superioridad de la sangre, de la raza, que se encarna en los arios y particularmente en quienes despliegan esta guerra para dominio del mundo y para cristalización del Tercer Reich, es decir, el Tercer Imperio, el Tercer Reino. Bueno, entonces tenemos aquí una justificación racista de la guerra, una argumentación basada en la superioridad de la sangre, que se la atribuye naturalmente a una raza, ¿no? Hitler, como alguna vez les dije,
cuando ya estaba en el gobierno, mandó varias expediciones científicas, no solo a Europa, claro, todas marcadas por la obsesiva forma de trabajo alemana, ¿no? Para supuestamente descubrir indicios, pruebas de la superioridad aria, también en Asia, incluso en África, ¿no? Y claro, hicieron algunos descubrimientos que utilizaban, a veces de manera muy tendenciosa, para supuestamente justificar esta superioridad que avalaría la guerra en procura del espacio vital. Bien, no hay que olvidar que los nazis eran los nacionalsocialistas, ¿no? Y en algo, claro, se parecían a los comunistas, que en el caso de Stalin, bueno, es un comunismo muy peculiar, ¿no? Stalin estuvo hasta 1956, me parece, desde los años 20, más de 30 años, en el gobierno como primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética. Es decir, el mandamás. Y como mandamás de la Unión Soviética, desarrolló procesos bélicos, pero también procesos muy violentos contra los propios ciudadanos soviéticos y contra quienes representaban el viejo régimen. De eso ya hemos hablado, ¿no? La famosa purga stalinista que eliminó a los revolucionarios de 1917, hizo desaparecer a todos, ¿no? Uno por uno, e incluso mandaba a que eliminaran a quienes eliminaron a sus contrincantes para que no queden pruebas de que él había encargado que los eliminen. O sea, su carácter asesino no tenía límites, era lo que siempre fue: un bandolero, un salteador, un delincuente, como fue su juventud. Su juventud era eso, ¿no? Un delincuente salteador, asaltaba. Y ya Maduro expresó nomás esa esencia. Bueno, eso en el frente interno ha sido uno de los asesinos más grandes que ha diezmado a su población. Alrededor de 30 millones de soviéticos terminaron o en el Gulag o ajusticiados, acribillados por un pelotón de fusilamiento o torturados hasta que mueran de hambre en cárceles donde se les negaba hasta el alimento y el agua. Muchos prisioneros murieron de hambre y de sed, y prisioneros de prestigio, inclusive los científicos. Había en primer lugar que ser salamero, ¿eh? Y imposible contradecir al líder. Entonces, ese tipo de perfil de liderazgo es el que encarnó este criminal. ¿Qué dijo? La violencia es el único medio de lucha y la sangre, el carburante de la historia. Fíjense, poco se parece a la frase de Marx, ¿no? La violencia es la partera de la historia, es decir, la que permite dar a luz algo nuevo. Aquí, claro, violencia como un recurso en la lucha, posiblemente el más importante, que haga transformaciones reales. Y claro, cuando hay transformaciones reales es que se derraman sangre. No es la argumentación, no es el consenso ideológico, es ante todo la sangre derramada
no imaginada, creída, hipotéticamente referida, sino la sangre real. 30 millones de soviéticos al final muertos después de trabajar toda su vida, muchos asesinados, acribillados, muertos por inanición. Esa es la sangre que tiene en sus manos este criminal y que la historia no debe olvidar. Hoy los soviéticos o ex-soviéticos se olvidan, ¿no? Es más, hay algunos que quieren revivir su recuerdo, tergiversar su memoria con subterfugios, ¿no? Como si fue el vencedor de Hitler o fue el que puso a la par de Estados Unidos a la URSS, siendo su más importante competidor en la Guerra Fría. Esos argumentos que podrían aceptarse en alguna medida claro, no hablan de los crímenes, no hablan de cómo se encargó personalmente de eliminar a los competidores hasta el día de su muerte, que tampoco está clara, ¿no? Se dice que Lebretsky, que era uno de sus adláteres salameros, es decir, que todo el tiempo estaba alabándolo con una pleitesía enfermiza, que es lo que él demandaba. En 1953, que murió Stalin como jefe de la Unión Soviética, habría contribuido a asesinarlo. Algunos piensan que Lebretsky lo envenenó y que se le aproximó y le dijo, cuando solo podía oír él, que se alegraban todos de que esté muerto cuando todavía agonizaba. Entonces, solo los comunistas de la peor calaña pueden admirar a una persona de este tipo, ¿no? Que haya asesinado, que haya traicionado a quienes dieron lugar a la revolución bolchevique y que haya impuesto un régimen. Hay un libro de Erich Fromm que se llama El miedo a la libertad, en el que muestra por qué Hitler ganó con cerca del 100% del voto alemán, por miedo a la libertad. Hay gente que no puede ser libre, que prefiere un mandamás por encima del que lo pisotee y prefiere el rol eterno de salamero, que en su estrecha inteligencia es suficiente para mantener sus prerrogativas. En la Unión Soviética, claro que hay opositores, pero duran poco, ¿no? Actualmente el dictador Putin se parece bastante a Stalin. Es la misma escuela, es la KGB. Es decir, es esta escuela de espías y políticos que hacen de la política la peor ocupación, llena de intrigas, asesinato, vergüenza, crímenes. Entonces, en ese perfil de dirigentes, de líderes, hacer una guerra, matar inocentes, bombardear edificaciones civiles dedicadas a la salud, a la educación, es parte del juego político, es parte del poder y de las garras que se deben mostrar ante el enemigo y ante el mundo. No hay ningún resquicio, no hay ningún límite, no hay ninguna consideración, no hay ninguna convención ni nada que detenga los extremos de la guerra.
Hay un viejo refrán latino que dice: en tiempo de guerra las leyes no valen, no sirven. Y claro, para estos tampoco valen las leyes en tiempo de paz, porque ellos son los que hacen y deshacen las leyes para su propio beneficio. Bueno, ese es otro ejemplo socialista, como era el nacionalsocialismo de Stalin y su oprobioso periodo de gobierno. En el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, creo que fue el mismo año, un poco después de la muerte de Stalin, Khrushchev mismo, que fue el que lo sucedió, lo criticó. Y claro, habló de los casi 30 años de gobierno como un tiempo probioso para la Unión Soviética, para el liderazgo. O sea, hasta los salameros de siempre terminan dándose la vuelta, porque claro, todo el mundo sabe que su salamería es obligada, no es un reconocimiento real al líder, sino es una pose para ser registrada, para beneficio del que la tiene y para muestra a los demás, para que la repitan. Bueno, hemos hablado de Clausewitz. Aquí está Carl von Clausewitz, que murió en el mismo año de Hegel, en 1831, y que tiene esta famosa frase, ¿no? La guerra es la continuación de la política por otros medios. Aquí por cierto ya he arreglado la fecha del estudio de Transi, había un error, pero bueno, ya está arreglado. Cuando les envíe estas fechas ya están corregidas. La guerra es la continuación de la política por otros medios. Hemos explicado el sentido de la frase de este mariscal, es decir, de este militar. En el siglo XX, especialmente en sus lecciones impartidas en el Colegio de Francia, los años 70, 80, Foucault muere en el 84. Michel Foucault cambia un poco esta frase, pero ya no dice la guerra es, sino dice la política es la guerra continuada por otros medios. ¿Qué significa la frase de Clausewitz? Significa que la guerra es un recurso después de que todos los intentos políticos ante un problema fracasan. Por ejemplo, una disputa territorial. Si la diplomacia trata de arreglar esa disputa, establecer nuevos hitos, nuevas fronteras, algún tipo de compensación o de uso de recursos, ¿no? Incluso pueden ser recursos marítimos. Si la diplomacia, con o sin participación de entidades internacionales, no puede resolver, si la política no puede resolver, continúa la política con otros medios, como la guerra. Entonces, ese es el significado de la frase de Clausewitz. La guerra irrumpe cuando los esfuerzos políticos ya no sirven, ya no dan resultado, ya no auspician ninguna solución. Bueno, es comprensible, ¿no? A nadie se le ocurre declarar la guerra sin que haya motivos, sin que haya antecedentes, sin que haya litigio, sin que haya problemas. Bueno, hay casos de locura, ¿no? Como los que hemos visto recientemente. Pero la guerra es la continuación de la política por otros medios en ese sentido. Ahora bien, ¿qué significa la frase de Foucault que cambia la guerra con la política? La política, dice, es la guerra continuada por otros medios. ¿Y qué significa eso en este caso?
Ya no significa que la guerra es el último recurso, es el extremo al que se llega frente a la diplomacia, la negociación diplomática, el acuerdo de países para resolver algún diferendo, etc. Sino que aunque se viva en paz, la guerra ha sido la que ha formado ese escenario de paz. En ese sentido, un escenario pacífico donde se da la vida política es resultado de la guerra. Al revés, ¿no?, de Clausewitz. En Clausewitz la guerra es el medio extremo frente al fracaso de la política, por decir así. Aquí la guerra, en el caso de Foucault, la guerra es la que establece las condiciones estructurales de la vida política. Y aunque estemos en paz, un país con otros países, o también dentro del mismo país, el gobierno con diferentes sectores sociales que podrían levantarse, que podrían ser grupos, clases o partidos sediciosos. Bueno, ¿cómo hay que entender esto? Tomemos cualquier ejemplo, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de la independencia hace casi 200 años. Fue la independencia de lo que fue Bolivia posteriormente, en 1825. Después de crearse la República de Bolivia, en 1825, se constituyó un escenario político. Es decir, la guerra de independencia constituyó un escenario político determinado. ¿En qué consistía ese escenario? Nuevo país, nuevo nombre, territorio delimitado, claramente delimitado, porque más de la mitad lo perdimos. En guerras posteriores. En alguna ocasión hubo guerra, pero bueno, es la excepción. En general fueron guerras contra Paraguay, contra Chile, o amados enfrentamiento bélico, ¿no? La que también fue una guerra. Entonces, fíjense, en 1825 surge una nueva realidad estatal y política, un nuevo Estado, con nombre, territorio, gobierno, constitución, leyes y gobernantes. Primero Bolívar, ¿no? Bueno, entonces, de la guerra surge el escenario político estructurado en sus bases. Eso significa la frase de Foucault, la política. Es decir, ¿cuál política? Por ejemplo, la política desarrollada desde 1825 es la guerra continuada por otros medios, ya no con los medios bélicos, que también pueden aparecer otra vez. Aparecieron, ¿no?, muchas veces, cercenarnos. Desde 1879 hasta 1932 son 53 años. Poco más de medio siglo hemos tenido ingentes pérdidas territoriales, en muchos casos por guerras. Pero desde nuestra Constitución como Estado independiente, la República de Bolivia, hemos vivido un escenario de estructura política, de vida política, definida y avalada por una guerra, la guerra de independencia.
Ya era irreversible el proceso, no podía ser que después de 5 años los extraños digan, sí, volvemos a constituir un virreinato o una audiencia, y aquí va a mandar el virrey, no, imposible. Son procesos irreversibles. Y los marcan las guerras. Los más importantes procesos políticos que dan lugar a una estructura política, a una vida política que puede durar siglos, están marcados por guerras. Entonces la política es la continuación de la guerra por otros medios. La guerra ya no de enfrentamiento armado para destruir, para aplastar al enemigo, sino como la pauta que da inicio a un quiebre con lo que fue anterior y lo que va a ser después. Después es la nueva estructura política del Estado, del que estamos hablando. Bueno, esta comparación entre Clausewitz y Foucault, como les anuncié, la vamos a ver en adelante. En esta clase espero que veamos algo todavía. Bueno, hay dos autores más, uno es Konrad Lorenz, que estudia más los animales. Ahora, ¿por qué es interesante estudiar los animales para hablar de la guerra? Porque hay que entender la particularidad de la agresión animal para diferenciarla de la guerra humana, es decir, la guerra entre seres humanos. ¿Hay guerra entre animales? No. Es un despropósito hablar de la guerra de las abejas, por ejemplo, ¿no? O la guerra de las salamandras. Hay una novela con ese título, ¿no? No hay pues guerra entre los animales, pero hay contra los simios. Tampoco, es que los simios han evolucionado y nos han dominado. Bueno, eso es pues una novela distópica que tiene toda legitimidad de ser formulada como quiere el autor. Pierre Boulle se llama el autor del Planeta de los Simios, pero que en realidad son hipótesis de catástrofe, ¿no? Distópicas. Entonces no se puede hablar de guerra ni siquiera entre los simios, de guerra entre los, no sé, las ballenas, los delfines. No, hay agresión, como hemos hablado en la primera clase, ¿se acuerdan? ¿No? Hay agresión entre los animales, hay lucha por poseer a la hembra, hay lucha por el territorio, se lo marca con la orina, ¿no? Eso hace muchas especies. Y claro, el que traspasa esos límites se enfrenta a la agresión del que se siente dueño de ese territorio, es decir, que tiene prerrogativas. Pero hablar de guerra entre los animales no es correcto. Y el que teoriza, estudiando a los animales, en gran medida es este estudioso del reino animal, etnólogo, algo así se llama. Solo hay un ser que dispone de armas que no han crecido con su cuerpo. Claro, alguien puede decir, los animales tienen armas, hay animales con enormes garras, grandes fauces, colmillos, cuernos. Entonces la naturaleza les da esas armas. Bueno, si es natural, es arma. Que sea algo innato, que su especie tenga cuernos, claro, es para defenderse, puede ser para atacar también, pero que sean armas de guerra, no. El único que crea armas para la destrucción sistemática del enemigo, que no son naturales, es decir, que no son parte del cuerpo, pues, surgen con él. Nosotros tenemos un físico bastante vulnerable, ¿no? ¿Cómo nos podemos defender de un león, digamos?
¿Alguna vez han estado frente a un león? Seguro que no, ¿no? Pero da un miedo atroz. Yo he estado a bastantes metros, es realmente memoria de miedo. Y no estoy hablando de un zoológico, ¿verdad? No estoy hablando que todavía hay seguridad, pero estar en la selva y verlo, o sea, 1 kilómetro de distancia, ocasiona mucho miedo. ¿Por qué? Porque, claro, somos pues totalmente vulnerables. Lo mismo un animal enorme, ¿no? Un rinoceronte. ¿Han visto un rinoceronte enojado que defiende a sus crías, por ejemplo? O a un elefante. Entonces nosotros no estamos, pues la única arma, por decir así, que no es adecuado que tenemos es nuestra inteligencia, que nos permite crear un rifle. Y lo podemos matar a 100 metros a un elefante de manera instantánea. Porque solo nuestra especie puede crear armas para matar. Y lo hace de manera intencional y lo hace de forma eficaz. Así es el hombre. Y él realiza actos de guerra, actos bélicos. Y claro, es parte de su naturaleza tener la inteligencia para hacerlo. Bueno, finalmente vamos a ver otro historiador que es Alexander Coiré, que ha vivido en Francia y que habla sobre cómo, por ejemplo, la mentira política es parte del enfrentamiento político, que se la desarrolla para ganar guerras, para ganar enfrentamientos. La mentira como un arma. Y en la guerra es cuando más proliferan las mentiras. Hay una frase, ¿no?, que dice: en la cacería, en los juegos de golf y en la guerra, la mentira es lo que más prevalece. Creo que eso, no me acuerdo exactamente. Pero fíjense que la mentira es, por decir así, consubstancial con la guerra. ¿Quién dice la verdad? Entre los contendientes, ninguno. Pero lo probable es que uno mienta más. Y cuando más miente es cuando peor le va. Porque no va a descubrir su derrota ni el proceso de deterioro de su ejército. También se miente como los animales. ¿Los animales mienten? No, no mienten. Es algo natural. Por ejemplo, el camuflaje. El camuflaje de los animales, que seguramente se desconoce mucho del camuflaje. Los insectos, por ejemplo, para evitar ser devorados por los depredadores, se camuflan, parecen un palo en una rama, parecen una hoja. ¿Están mintiendo? No, la mentira es algo intencional, creada para engañar, con la intención de engañar. No es que el insecto dice: ahora me voy a disfrazar de palo para que me confundan con una rama y no me coman. No hay esa intención, es una reacción natural, es algo instintivo. Los insectos tienen instinto y eso les lleva precisamente a actuar, por ejemplo, así. Entonces el hombre es el único que miente para engañar con el propósito intencional de dar lugar a una imagen falsa al enemigo. A veces no se miente al enemigo, se puede mentir al amante, por ejemplo, ¿no? También se da. Pero en la guerra, la mentira es, por decir así, consubstancial a la guerra. Entonces, fíjense cómo la guerra lleva a situaciones
cada vez peores. Porque claro, alguien que empieza mintiendo porque no quiere descubrir su debilidad, descubrir sus derrotas, quiere crear miedo en el enemigo, miente y dice, no, estamos con muy avanzados acuerdos con tal país que nos va a dotar de soldados y de armas. O miente y dice, no, yo no sé nada de eso. Entonces esas mentiras que terminan siendo descubiertas, ¿no? Hay que ser demasiado sinvergüenza para decir que uno no se da cuenta de que están mintiendo, es evidente. Y no es solo uno, son varios o son todos, pero algunos lo hacen más, algunos lo hacen mejor, algunos lo hacen peor, algunos tienen todo un soporte estatal para encubrir sus mentiras, desde cadenas de televisión, etc., ¿no? Entonces este historiador dice, en la guerra lo que prevalece siempre es la mentira, el engaño. Y bueno, todos los ejércitos se engañan, y eso ha sido siempre ha sido así, mentir, engañar para derrotar al enemigo, para vencerle, para aplastarlo, para descabezar a su rey, para hacerse del territorio, para esclavizar a su población, para arrebatarle sus riquezas, sus recursos, su espacio vital. Y claro, a veces es muy fructífero, ¿no? Ustedes tal vez han visto cómo los aliados han mentido sobre el desembarco del día D. Por ejemplo, han creado tanques inflables que han puesto en una costa de Inglaterra, del Reino Unido, para mostrar a los aviones alemanes que ya estaban listos los tanques y por ahí va a ser el desembarco en Francia. Eran tanques inflables. Eso es engañar, eso es mentir, eso es crear falsas apariencias para que el enemigo se las crea, ¿no? Es decir, crea que son indicios de lo que va a pasar. Bueno, hay una infinidad de recursos en la guerra que consideran a las mentiras, lo que se llama la falsa bandera, ¿no? ¿En qué consiste? Sí, nos han atacado, aquí hay fotos de sus soldados, cuando son mis soldados disfrazados con el uniforme de ellos. Eso ha hecho Hitler para invadir Polonia en la Segunda Guerra Mundial. Ha disfrazado a sus soldados de soldados polacos que cometían vejámenes, y que claro, llegaron los alemanes para impedir que estos soldados polacos cometan semejantes desmanes. Eso puede ser un engaño de falsa bandera, ¿no? Es decir, hacen aparecer al enemigo como si fuese lo peor cuando son mis mismos aliados, mis mismos soldados. Bueno, ya sea hay otra infinidad de recursos de engaño, de mentira, que se multiplican. Y claro, a los incautos o a los que tienen una mentalidad un poco torcida, que no es capaz de analizar racional y objetivamente las cosas, les convencen y comienzan a repetir los estúpidos argumentos, ¿no? Como si todos fuesen débiles mentales y creyeran cualquier argumentación. Hay que tener un mínimo de crítica y decir, ¿será verdad realmente? ¿Por qué lo dice? Además, ¿quién lo dice? Que lo dice tiene credibilidad. ¿Qué ha hecho antes? ¿Cómo desarrolla su poder? ¿Qué hace como gobernante? ¿Qué hace como líder? ¿Qué hace con los opositores? Todos esos son detalles que obligan a ver quién es quién de verdad, y no por un discurso repetido por periodistas pagados o por
líderes medrosos que quieren algún beneficio inmediato. Entonces, la mentira, el engaño, se vuelve un arma para engañar, crear una falsa imagen. Pero también es cierto que cuando un ejército es poderoso, que tiene recursos, que sus soldados son fieles y luchan por algún sentido que está más allá de la ambición de algún líder, las mentiras pueden ayudar, pero no son decisivas. Lo decisivo en la guerra es la habilidad estratégica. Y estos factores, ¿no? Disposición de armas, mandos sólidos, causas para que los que pelean sean parte de la guerra con convicción. Estoy defendiendo mi patria y voy a morir haciéndolo. Esa es convicción. Y no porque me paguen unos reales, porque en mi país nos morimos de hambre y aquí en este país me van a dar unos reales y bueno, si me muero esos reales van a ir de mi familia. Esos son los mercenarios que luchan por dinero, pero es que no son reales. Ah, sí, ¿cuánto es? Bueno, entonces otra concepción que argumenta sobre las dimensiones de la guerra, incluyendo la mentira, el engaño y las pautas cada vez más exentas de conducta moral. La guerra lleva a la inmoralidad, es decir, a abandonar cualquier resquicio y a la brutalidad creciente. Eso nos muestra dos tipos de guerra. Una expresada por Clausewitz y otra por Foucault. Hay una guerra que podríamos denominar política, ¿no? Es decir, bueno, estamos en guerra, pero hemos llegado a esta situación con la esperanza de que se resuelva rápido. Es decir, vamos a ganar rápido y vamos a conquistar esto. O vamos a preservar esto y vamos a negociar. Esa es la guerra política. No se trata de aplastar al enemigo, de destruirlo, de eliminarlo, de dejar sus ciudades en ruinas. Son pequeñas guerras, cambios limitados que pueden dar lugar a nuevas situaciones, son guerrillas sin mayores repercusiones, pueden ser expediciones, etcétera, que generan nuevos escenarios políticos y que, bueno, tarde o temprano se resuelven con acuerdos internacionales. El Acre, por ejemplo, ¿no? Se ha peleado poco, muy poco, pero bueno, perdimos, como es natural, ¿no? Estamos siempre acostumbrados, parece ser parte de nuestra herencia, perderlo todo, desde un partido de fútbol hasta un enfrentamiento bélico. Bueno, esa es la guerra política. Hay otro tipo de guerra, ¿no?, que es terrible, que es la guerra de exterminio, de terror, que lo que importa es no dejar piedra sobre piedra, matar a todos. Nunca se puede matar a todos, no importa, la mayor cantidad posible. Y claro, los recursos son extremos. Ejemplo, el uso de la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses no se iban a rendir. ¿Es posible esa conjetura? Sí, muy probablemente, ¿no? Estaban luchando por su emperador. Y claro, ellos son los que han desarrollado la táctica kamikaze, que saben lo que
consiste. Entonces, soldados que darían su vida por el emperador, que consideraban el mayor honor para su familia y para ellos mismos, no se iban a rendir. Ahora eso justifica que alrededor de 100.000 personas hayan muerto instantáneamente en Hiroshima y Nagasaki con el uso de la bomba atómica. ¿Se justifica el uso de la segunda bomba atómica? Hubo las advertencias formales para que los japoneses se rindieran como una comunicación fuerte y sea un ultimátum, como un ultimátum o no. Entonces, claro, cuando la guerra es extrema, destruye absolutamente al enemigo, y ahora, en el siglo XXI, el enemigo puede quedar destruido, pero también uno mismo. Porque como hemos hablado, en una guerra nuclear no va a haber ganadores. Y eso lo ha dicho hasta el líder chino, ¿no? Porque lo sabe cómo es. No es que unos van a recibir todas las bombas y los otros van a quedar indemnes, ¿no? Es decir, ilesos, ¿no? Quien empiece también va a recibir, y el fin va a ser que todos pierdan. No hay ganadores en una guerra nuclear. Todos mueren. Y lo peor es que todo se destruye. El medio ambiente, la cultura, la civilización, los seres humanos, con gravísimas consecuencias para las generaciones posteriores, como la radioactividad, la falta de alimentos, la destrucción total. O sea, ¿hasta dónde puede llegar la guerra de exterminio? Ya no es nosotros tenemos la fuerza y les mostramos, los destruimos, Hiroshima, Nagasaki. ¿Se rinden? Sí, nos rendimos, ya no es... No, ya no es así. Quien piensa que la guerra tecnológica del siglo XXI va a tener vencedores y vencidos es un ignorante de la tecnología militar, de las tácticas de guerra y de lo que sería la Tercera Guerra Mundial, realmente. Y claro que eso se produce como efecto de lo que hace un loco, como fue en el caso de Hitler, Mussolini, etc. Es pues inaceptable. Entonces, hay estos dos tipos de guerra, ¿no? La guerra para un nuevo escenario político y la guerra para destruir y aplastar de manera que el enemigo nunca más se levante. Guerra del terror, guerra de exterminio. Y están representadas en las dos frases. La guerra política entiende la guerra como la continuación de la política para definir un diferendo que no ha tenido solución política. Y con esta guerra tenemos una solución y continuamos la política. En cambio la otra, la política establece que llevemos a la guerra para eliminar, destruir, aplastar, silenciar definitivamente a nuestro enemigo. Claro, hoy ¿se da eso? ¿Realmente es posible eso? Silenciar, aplastar. Las guerras últimas han aplastado. No, fíjense. Y una prueba está bien en Japón, ¿no? ¿Cómo es ahora? ¿Cuántos años? Desde el 45, fíjense, son 70 años, casi. Más de 70, perdón. 77 años, casi 80. Después de 80 años, ¿cómo está Hiroshima? ¿Cómo está Japón? ¿Cómo están sus gobernantes?
cambiado de régimen. Entonces, fíjense, ni la guerra de destrucción terminó un régimen político, doblegó el espíritu de un pueblo, claro. El espíritu japonés es muy peculiar, amante de sus tradiciones, pero extraordinariamente tecnológico. Puede profesar fidelidad plena a su emperador, pero también desarrollar la cultura de formas increíbles, disciplinado, limpio, considerado. ¿Y eran así antes de la guerra? Tal vez no tanto, ¿no? ¿Quién sabe? También tuvieron exceso con los chinos, por ejemplo, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, propiamente. E iban a constituir una espina para los norteamericanos en la Guerra del Pacífico, es decir, en el frente del Pacífico. Bueno, entonces, no hay guerra que realmente aplaste, destruya, desaparecer. Algunas tendencias, movimientos han desaparecido en la historia de la guerra. Pero bueno, eso, o algunos imperios también se han desmoronado, pero de alguna manera se han incorporado a la nueva realidad. Bueno, aquí hay algunas características que pueden leerlas, que ya estoy comentando. La guerra del terror aniquila al enemigo, escribe la historia como le place. Esto es importante de tener en cuenta, ¿no? El que gana escribe la historia y la cuenta como le conviene. Y en esa narrativa, claro, el enemigo aparece con las peores características negativas, y el que aparece como el narrador aparece con las características positivas. En la guerra de exterminio no hay ninguna convención internacional que regule la acción de los vencedores. Y los vencedores, pero también los que pueden perder en el proceso, cometen crímenes contra la humanidad, contra los niños, contra la cultura. Bueno, hay otras características más que van a tener estas en las diapositivas cuando les envíe. Ahora, una guerra del terror, y eso es lo que estamos viendo en Ucrania, por ejemplo, no es pues solamente algo mecánico, ¿no? Es decir, un monstruo militar como es Rusia, ya vamos a aplastar esos insectos que son los ucranianos, ¿no? Va a durar 2 semanas y lo vamos a destruir, le vamos a tomar el gobierno, vamos a poner un presidente títere, y bueno, vamos a recuperar así, incorporando la federación, esta detestada sociedad ucraniana que quiere ser parte de Europa y no rendirme pleitesía. Pero eso es posible que no pase. Es decir, la guerra al final decanta. ¿Eso qué significa? Que establece el nuevo orden. Y no siempre consuma las previsiones ni el poder. Porque incluso el poder armamentístico es relativo. Y es lo que vemos ahora. ¿Qué pasa si mañana ningún país apoya a Ucrania? En nada. Ni dinero, ni armas, ni soldados, ni instrucción, ni nada. Lo más probable es que dentro de un mes pierdan la guerra. Ahora, Zelensky sabía que iba a recibir apoyo de Alemania,
de Dinamarca, de Suecia, de Estados Unidos, en la magnitud que recibe, no, pues nunca hay seguridad total en la política. Se le da la vuelta. Pues últimamente parece que se ha dado la vuelta a un país que era títere de Rusia, Armenia. Entonces, fíjense, la guerra decanta, muestra las fidelidades políticas, pero también a los traidores políticos. ¿Quién es Erdogan? ¿Está a favor de Ucrania o es un títere de Rusia? Es un poco difícil de decir. Y más en otros casos. En algunos casos es clarísimo, ¿no? Lukashenko de Bielorrusia ya es la indignidad del político, ¿no? Ya da náuseas ver la falta de dignidad de un político de esa calaña, que además persigue a sus opositores, los encarcela con juicios que son un blef, es decir, son un engaño. Entonces la guerra decanta y no se puede prever de una manera segura lo que va a pasar. Y claro, la guerra puede abarcar muchos aspectos. Fíjense, Putin ha sido condenado a ser arrestado por la Corte Internacional de La Haya, pese a los intentos que hace Lula por salvarlo, ¿no? Por deportar niños, miles de niños. Eso es un crimen de humanidad, de lesa humanidad. No se puede deportar niños. Por muy argumento, es que no tienen ya que comer para bombardear todo, no tienen dónde vivir, entonces más bien les están salvando la vida. No valen esos argumentos. Y bueno, tampoco es algo seguro. Ganará Ucrania, recuperará Crimea, tal vez mañana desaparece la ayuda, o tal vez los amigos de Putin se dan la vuelta. Todo depende a nivel global de lo que pase. Si Bolsonaro hubiese ganado y ha perdido muy poco las elecciones, no tendría Brasil un presidente tan salamero, ¿no? A mí me parece que lo peor para un líder político de verdad es ser salamero. Y claro, eso no se justifica, ¿no? Y en ese contexto, fíjense lo inaceptable que es, por ejemplo, la brutalidad criminal. Las secuelas, no solamente psicológicas, ¿no? Para los niños, por ejemplo, las mujeres, para los inmigrantes, sino para los que sufren daños, pierden miembros. O sea, la guerra realmente es una situación extrema a la que la humanidad no debería llegar ahora. Y sin embargo, sigue dándose. Esta guerra es brutal. La invasión de Estados Unidos a Irak no ha destruido ciudades. Ha tenido ciertos límites, ¿no? Otra cosa es también que los islámicos usen mujeres como escudos, lo que hacen los de Hamas en Israel, ¿no? Sí, nos están bombardeando y están destruyendo, cuando las mujeres son escudos que cubren sus instalaciones bélicas. O sea, hay que estar informado, hay que conocer las fuentes distintas de información, que además están siempre cada vez peor. ¿Qué fuente es objetiva? ¿Qué fuente es neutral? ¿Qué fuente narra lo que pasa objetivamente? Ninguna. Todas tienen alguna proclividad y algunas ya extremadamente cínicas, ¿no? Escuchar un noticioso de Rusia, por ejemplo, incluso en español, ¿no? Claro, la guerra informativa también es invadir idiomas, ¿no? Ya no vamos a hablar solo en ruso para los rusos,
para convencerlos de nuestras mentiras, si no vamos a hablar a todo el mundo en los idiomas más hablados. Entonces fíjense hasta dónde llega la guerra. La guerra incluye sanciones económicas. Da lugar a que un país pueda decir, no, yo me niego a que esto llegue a los miserables del mundo, que son los subsaharianos en África, se mueran de hambre. O sea, las situaciones que se dan parece que no tienen límite. No hay ninguna entidad supranacional que limite a los líderes militares, que establezca la primacía del cumplimiento de ciertas normas internacionales. La brutalidad termina siendo impune. Y eso supuestamente en un mundo en el que, bueno, ya hemos tenido experiencias tan importantes que deberíamos saber hacer política sin guerra. Fíjense, aquí tengo algunos ejemplos, ¿no? Creo que les mostré esta foto aquí abajo. Los soldados al principio de la guerra, del año 2022, creo que era marzo, los detienen los ucranianos, algunos están heridos, y aparecen los médicos, ¿no?, ucranianos y los atienden para sanar sus heridas. Son prisioneros de guerra. Y les dicen a los médicos que les están atendiendo, nazis, los vamos a matar a ustedes, nazis. Nosotros los rusos aquí, perdedores, presos, que somos atendidos por ustedes, nosotros los vamos a matar a ustedes porque ustedes son unos nazis. Fíjense el lavado de cerebro, ¿no? Es decir, el lavado de cerebro incluye, ellos son nazis. ¿Por qué? Porque lo dice la agencia de información rusa, lo dice Putin, es lo que estamos haciendo, eliminar nazis. Cuando Zelensky es un descendiente judío, su familia ha sufrido el holocausto. O sea, las mentiras ya al extremo, toma a la humanidad como un acto de estúpidos que van a creer cualquier mentira. Claro, los que creen y repiten son los adláteres, ¿no?, como estos soldados. No se puede pedir mucho refinamiento intelectual de un soldado, pero que repitan semejantes consignas. Sí, hay polvo. O este joven, ¿no? Pues yo soy un hombre de verdad, voy a ir, me voy a enrolar y voy a luchar por Rusia, por la madre Rusia. Pues esta madre es la invasora. Ha invadido a un país infinitamente más débil en población, en armas, en aviones, en ejército. Esa es su madre patria, un conjunto de invasores para distribuirse la riqueza. Ucrania es muy rica en recursos naturales, en fertilidad. Entonces, el lavado de cerebro es otro componente importante en la guerra. La represión también, ¿no?, está molestando. Mátenlo, envenénenlo, aunque esté en Inglaterra, no importa. Este otro quiere fundar un partido político cuando aquí solo hay uno. Deténganlo. Voy a defender a mí. ¿Defender de qué? ¿Quién ha atacado a su país? Su país es el atacante, su país es el invasor. Eso es evidente. Los argumentos jalados de los cabellos que repiten algunos filorusos no convencen a nadie. Es una persona desquiciada, ansiosa, angurrienta de poder, acostumbrada a aplastar y a mandar desde arriba hasta el último nivel de abajo. Contratar mercenarios como este checheno de la fotografía. Presidiarios formaban el grupo Wagner.
que habían salido de la cárcel sin cumplir sentencia, se les habían prometido darles dinero después de 6 meses. O sea, ¿qué tipo de gente es esa? ¿Qué está haciendo? ¿Tiene alguna convicción ideológica, patriótica, para hacer lo que hace, como es el caso de los ucranianos? Nos jugamos la vida, nos jugamos la libertad, nos jugamos el régimen que tenemos, que ha sido ratificado como contrario a los desmanes del socialismo, de manera democrática, con referéndums y todo. Entonces, las mentiras en la guerra, en la política, siempre se acompañan de represión. No es solo discurso y represión, es discurso, mentiras y represión. O sea, los que mienten saben que todos sabemos que mienten, pero no les importa. Van a persistir hasta el final en sus mentiras, cuando es evidente que lo están haciendo, cuando hay pruebas irrefutables de que lo contrario es la verdad. No, nosotros no atacamos a civiles. ¡Qué cinismo! Miles de muertos civiles. Y no es que hay un hospital y al lado un cuartel, son zonas residenciales. Tan pésimo es su sistema de bombardeo que se desvían kilómetros. No, lo hacen a propósito. Entonces, fíjense, esas son las características de la guerra hoy. Y vale la pena conocer a su ideólogo, ¿no? Como hemos hablado de Rosenberg en tiempos de los nazis. Vale la pena hablar de Dugin, este filósofo ruso. Bueno, nos falta muy poco, vamos a terminar la próxima clase, un poquito más sobre la guerra, y acabamos esta parte. No quiero comentar lo de Dugin porque es un poquito largo, tenemos menos de 4 minutos.